¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Santiago y en esta ocasión quiero compartir con ustedes con mucho respeto y con permiso de mi padre esta historia que le sucedió precisamente a él y a su hermana cuando eran jóvenes. Repito, lo hago con todo el respeto pues es un tema delicado que aún le duele. Pero la historia es tan impactante que es digna de compartir. Él desde los 20 años se compró una moto y aprendió a andar en ella pues siempre había sido su sueño tener una, ya que su tío tenía una y le enseñó a conducirla desde los 17 años. Entonces él ahorró para comprarse la suya. Siempre fue su medio de transporte, pero a partir de lo que sucedió, él nunca jamás se ha vuelto a subir en una, y ni siquiera quiere verlas. Para darles el contexto de esta historia y cómo comenzó todo, debo empezar hablándoles de mi tía, la hermana de mi padre, quien él cuenta que siempre fue una persona muy sensible. Era la menor de 4 hermanos y la única mujer. Dice que desde pequeña ella tenía un amigo imaginario. Siempre hablaba con él y a veces los asustaba, pues de verdad parecía como si estuviera con alguien, cuando no había nadie más a su lado. También me cuenta que ella detectaba a las personas malas en el momento en que las conocía, y que casi nunca se equivocaba. Simplemente tenía ese sexto sentido muy bien desarrollado. Podía sentir o ver cosas que las personas promedio no podemos. Cuando ella tenía 18 años y mi padre 28, él ya no vivía con mis abuelos, ni ninguno de sus hermanos, solamente mi tía. Cuenta que un día mi abuela le llamó para decirle que estaba muy preocupado por mi tía, pues todos los días que llegaba de la universidad decía que algo le estaba siguiendo, como si lo estuviera acechando. Decía que venía por ella y se ponía muy histérica, llorando y gritando. A veces en la madrugada se ponía a gritar que no se le iba a poder llevar, y cosas así que mis abuelos no podían entender. Ella dejó de ir a la universidad, pues decía que cuando salía por las noches se iba de regreso a su casa. Esa mujer sin rostro la perseguía. Les contaba que era muy escurridiza. A veces estaba a muchos metros de ella, pero cuando volvía a voltear, ya la tenía unos cuantos pasos detrás de ella. Mis abuelos le llamaron a mi padre, pues ellos no le creían nada de lo que decía. Ellos pensaban que tenía algún padecimiento mental y le hablaban para pedirle ayuda. Mi padre vivía en la capital y aparte le estaba yendo muy bien económicamente. Querían que fuera por su hermana para llevarle a un buen psicólogo o psiquiatra, lo que fuera más conveniente para ella. Mi padre, al ser el hermano mayor y al que mejor le iba, accedió a lo que mis abuelos le estaban pidiendo. Aunque él cuenta que dentro de él sí le creía a su hermana, pues como les comenté, desde niña había sido muy susceptible a todas esas cosas. Sabía que podía ver o sentir cosas que nosotros no podemos, pero él quería complacer a mis abuelos y por supuesto ayudar a su hermana. Así que mi padre pidió unos días en el trabajo y fue por ella en su moto. Ellos vivían en Puebla, así que no estaba muy lejos de la capital. Llegó hasta su casa y la convenció de que era lo mejor que fuera a ser atendida, que le permitiera ayudarla. Y como ellos se llevaban muy bien, mi padre logró convencerla. Y es algo de lo que él aún se arrepiente. Salieron por la tarde y se les hizo de noche en carretera. Mi padre dice que su hermana al principio venía tranquila, pero cuando el sol se empezó a ocultar, ella comenzó a descontrolarse. Comenzaba a decir cosas como que sabía que no pasaría de esa noche, que sentía a esa mujer muy cerca y que ya venía por ella. Mi padre no podía seguir conduciendo así que decidió pararse en una gasolinera para comprarle algo de comida y tranquilizarla, pues le estaba poniendo los nervios de punta. Dice que ella estaba como desconectada del mundo. Tenía la mirada perdida, llena de angustia y no parecía estar fingiendo. Todo lo que ella decía que sentía era real,
y se le podía ver en su rostro. Y por más que mi padre le daba palabras de aliento para intentar tranquilizarla, ella no se calmaba y no dejaba de llorar. Dejó pasar un rato y volvieron a subir a la moto. Ya les quedaba poco de camino para llegar a la ciudad. Pero su hermana comenzó a llorar y a gritar, diciendo que esa cosa ya estaba atrás y los venía persiguiendo, que por favor acelerara o los iba a alcanzar. Mi padre dice que se asomó por el espejo lateral y él pudo ver a una silueta oscura, con una cara demasiado blanca y con unos huecos en sus ojos tan profundos y oscuros, que venía corriendo a una velocidad impresionante a unos pocos metros detrás de ellos. Mi padre por poco pierde el control y mi tía no paraba de llorar. Ya no decía nada, únicamente lloraba sin parar y abrazaba a mi padre, recargando su cabeza en su espalda. Mi padre volteó para ver si fue real lo que vio por el espejo, y dice que ya no vio nada, pero cuando volvió a voltear hacia enfrente, había una llanta tirada a unos pocos metros, y ya no pudo frenar ni esquivarla. Ambos salieron disparados de la moto. Mi padre resultó con una pierna rota, pero mi tía perdió la vida al instante. Dice que fueron los peores momentos de su vida. Él quería ir hasta donde había caído mi tía para ver si estaba bien, pero él no podía moverse por su pierna. Un coche que iba transitando por ahí logró verlos y se paró a ayudarlos para llamar a emergencias. Pero ya era muy tarde. Ella había fallecido. Hasta la fecha, mi padre se sigue culpando erróneamente, pero dice que él sabe perfectamente lo que vio. Mi tía no estaba loca ni alucinando, y él se encargó de decirles a todos que su hermana decía la verdad, que sí había algo acechándola como ella decía. Y aunque ni él, ni sus padres, ni sus hermanos creían en esas cosas, comentaban que mi tía lo que había estado viendo todo ese tiempo era la muerte, que ella sabía que vendría pronto por ella, por eso había comenzado a actuar así. Yo nunca la conocí, pero solo espero que esté en un lugar mejor descansando. Y tengo que decir que yo sí le creo todo lo que vio antes de fallecer. Y también le creo a mi padre aquella cosa que vio en la oscuridad de esa carretera, persiguiéndolos. No imagino el terror que sintió, pero no más de lo que sintió con lo que pasó después. Cuando alguien les diga que tienen un mal presentimiento, no los ignoren. Desde que mi padre me contó eso, siempre le hago caso a mi intuición. Y gracias a eso, en más de una ocasión me he salvado de muchas situaciones en las que pudo peligrar mi vida. Nosotros no conocemos el potencial de la mente humana. ¿Qué tal, Glenn? Me llamo Patricio, pero me dicen Pato. Mi amigo llamado Hugo y yo queremos contarte una anécdota que la consideramos paranormal en su totalidad. Muchos de nuestros amigos no nos creen, pero es real. Y aunque quisiéramos que no lo fuera, sí sucedió hace un año. Mi amigo Hugo tiene una moto y la conduce desde que lo conozco. Es muy buen motociclista, pues viaja a muchos lugares de la República en ella. Y de hecho dice que prefiere las motos 1000 veces antes que los carros. Pero en fin, un día me llamó para invitarme a un concierto que una de nuestras bandas de rock favoritas iba a ser en una ciudad que nos queda como a 3 horas de la nuestra. Me dijo que no me preocupara por el hospedaje, pues podíamos ir y venir la misma noche en su moto, que únicamente íbamos a gastar en las entradas del concierto y en lo que consumiéramos ahí, por supuesto. Yo le dije que sí. Acepté ir con él, pues estaba muy emocionado de ir a ese concierto. El día se llegó y nos fuimos en su moto. De ida todo bien. Nos fuimos de día y llegamos allá a tiempo para alcanzar a agarrar buen lugar hasta el frente. El problema estuvo en el regreso. Salimos del concierto a eso de las 3 de la mañana.
Hugo venía completamente sobrio, por supuesto, pues él era el quien iba a conducir. Yo sí me había tomado algunas cervezas, pero nada fuera de lo común. También venía en mis 5 sentidos, pues no era muy inteligente tomar de más y regresar en una moto a casa. Veníamos ya en carretera cuando de pronto vimos a alguien a lo lejos que venía caminando hacia nosotros. Caminaba solo por la carretera, pero en la orilla. Yo le dije a Hugo en broma: «Mira, ya apareció un fantasma». Ambos nos reímos y él me dijo que se iba a orillar. Yo le respondí que estaba loco, pero poco le importó que le dijera que no lo hiciera. Aún así comenzó a disminuir la velocidad, y mientras nos íbamos acercando, notamos que era un señor de la tercera edad, que venía con bata de hospital y descalzo. Yo le dije a Hugo: «Vámonos de aquí, esto ya no es un juego». Pero él se detuvo al lado del señor y le gritó: «Buenas noches, ¿necesita ayuda?». Pero el señor siguió caminando sin siquiera voltear a vernos. Era como si no nos pudiera ver, o por lo menos eso parecía, pues ni siquiera la vista volteó. El señor ya nos había pasado. Seguía caminando derecho y Hugo le seguía gritando que a dónde iba, que si ocupaba algo, pero el hombre nunca volteó. Siguió caminando hasta que lo perdimos de vista. Hugo quería ir a buscarlo, pero le dije que ya se calmara, que no sabíamos ni quién era y que ya era muy tarde. Podía ser peligroso. Además que yo desde que lo vi sentí que algo no estaba bien. Solo quería irme de allí y llegar a mi casa. Hugo me hizo caso y por fin avanzó, pero como a medio kilómetro adelante, nos topamos con algo que casi nos hace perder el control. Había una ambulancia volcada a un costado de la carretera. Vimos a 2 personas en el suelo, y al conductor que estaba aún dentro de la ambulancia, pues tenía el cinturón de seguridad. Quedamos en shock mi amigo y yo. Pero la parte más aterradora fue cuando Hugo me preguntó: «Pato, ¿ese no es el señor que vimos?», apuntando hacia enfrente. Yo le respondí que sí. El señor estaba a un costado de la carretera, su cuerpo esparcido en el piso sin moverse. En eso vimos que iban llegando varias ambulancias y una patrulla. Parecía que alguien ya había reportado el accidente, y a nosotros nos corrieron de allí. Nos dijeron que avanzáramos y empezaron a poner conos alrededor. Pero alcanzamos a escuchar cuando unos paramédicos decían que los 3 cuerpos en el piso ya no tenían vida. Mi amigo y yo comenzamos a llorar. Nunca habíamos visto gente fallecida, y mucho menos a un espíritu. Cuando pudimos llegar a mi casa, Hugo se quedó conmigo esa noche, pero no pudimos dormir. No dejábamos de platicar y de darle vueltas a lo que había sucedido. Queríamos encontrar la explicación, pero no la había. No sabemos a dónde iba el alma de ese señor. Tal vez simplemente estaba perdido y no sabía a dónde ir. Esto fue lo que nos ocurrió hace apenas un año, y aunque ya pasó tiempo, aún sigue en mi mente aquella escena. Es algo que no estás preparado para ver, y lastimosamente nos tocó a mi amigo y a mí, que solo espero que ese señor ojalá ya descanse en paz. Me sentiría muy mal si él siguiera perdido en aquella carretera, buscando su camino a casa. Espero que estén teniendo un buen día o noche. Me llamo Iker Daniel. Tengo 24 años y soy motociclista desde los 18. Siempre viajo de Tula a Ciudad Victoria para visitar a mis padres en mi moto, pues ya tengo algunos años viviendo acá con mi pareja. Yo casi siempre viajo solo, pues no me gusta arriesgar a mi novia por lo peligroso que se han vuelto las carreteras gracias a la delincuencia. Suelo viajar de noche, pues es cuando más me gusta hacerlo. Las siluetas de las montañas alrededor en la oscuridad son algo imponentes,
pero es algo que me agrada mucho admirar. Antes de esto nunca había experimentado algo paranormal en estas carreteras, pero me la pensé mucho para volver a viajar de noche por ahí, después de lo que me ocurrió. Iba de camino a ver a mis padres. Salí como a eso de las 9 de la noche a carretera, mi hora favorita para comenzar a viajar, pues está muy tranquilo el tráfico. Pero cuando yo iba en carretera, a mitad de la nada y donde había monte plano, es decir, que no había montañas, decidí detenerme para hacer mis necesidades, pues ya no podía aguantarme. Estacioné mi moto a la orilla de la carretera y me adentré en el monte. Pero mientras hacía lo mío, escuché pasos pisando las ramas, y algunas hierbas se movían. Estaban siendo manipuladas por algo que venía caminando entre ellas. Yo me apuré para regresar a mi moto, pero cuando levanté la cara, vi algo que me erizó toda la piel de mi cuerpo. Entre las ramas se asomaba la cabeza de una cabra negra, pero tenía los ojos muy rojos y parecía que estaba sonriendo. Yo no supe qué hacer. Me quedé ahí pasmado por algunos segundos, pues pensé que si me movía aquel animal correría atrás de mí, y eso era lo que menos quería. Así que empecé a dar pasos muy cortos y muy lentos hacia atrás, sin girar mi cuerpo, viendo todo el tiempo de frente a aquel animal, o lo que fuera esa cosa. Y mientras lo hacía, aquella cabra se empezó a levantar, en 2 patas. Esto pasó de verdad, y no puedo explicar el terror que sentí al ver eso. Me detuve por un instante y dejé de dar pasos hacia atrás, pues sabía que esa cosa no le estaba gustando que lo hiciera. Era tan imponente que de verdad me sentí perdido, acorralado y sin escapatoria. Supe muy bien que eso no era una simple cabra, no solo por su aspecto tan horrible e inusual, sino porque empezó a dar pasos en 2 patas. Y ahí fue cuando ya no pude más. No soporté tanto terror y decidí salir corriendo lo más rápido que mis piernas me permitían hacia mi moto. Pero mientras lo hacía, aquel animal comenzó a hacer un sinfín de ruidos y gemidos tan horrorosos que yo empecé a gritar pidiendo auxilio, por pura inercia, pues sabía que ahí no había nadie. No había ni siquiera carros pasando. Estaba completamente solo en la oscuridad de ese monte, y sabía perfectamente que si esa cosa me atrapaba y me llevaba, nadie se daría cuenta nunca. Tuve que pelear por salir vivo de ahí. Corrí y me subí a mi moto como pude mientras aquella cosa gemía, y escuchaba sus grandes y ruidosos pasos correr detrás de mí. Yo por fin arranqué la moto, pero mientras conducía me percaté de que aquel animal venía corriendo a un costado mío, entre el monte. Pero sus ojos y sonrisa diabólica era lo que más resaltaba, como diciéndome con su cara que me iba a atrapar. Yo no sé cómo le hice para seguir conduciendo. Tal vez fue la adrenalina que sentí en ese momento, hasta que por fin vi que un coche venía del lado contrario. Era un camión de doble remolque. Cuando el camión me pasó y pude voltear a ver hacia el monte, aquella cosa había desaparecido. No sé qué fue lo que lo ahuyentó o por qué desapareció y me dejó ir, pero yo le di gracias a Dios y a la vida, pues yo ya me daba por muerto. Llegué a mi casa abrazando a mis padres, pues pensé que ya nunca los iba a volver a ver. Yo les conté lo que me ocurrió, temeroso de que no me creyeran, pero aún así yo tenía que contarles. Necesitaba desahogarme y hacerles saber por qué había llegado así. Les dije que estaba bien, que no me tenían que creer, pero yo tenía que desahogarme. Pero mi padre me detuvo diciéndome que sí me creían. Me dijo también que el cuerpo de ese animal muy probablemente había sido tomado por algún demonio, pues en esos lugares las bandas delictivas hacen muchos rituales para tener protección.
que tal vez aquel demonio había tomado el cuerpo de esa cabra para poder manifestarse, y por eso lo había visto de esa manera. La verdad, yo estaba impactado, tan solo de pensar que un demonio se me había aparecido en medio de la nada y me había perseguido. ¿Quién sabe qué hubiera pasado conmigo si me hubiera alcanzado? Es algo que nunca sabré, pero vivo para contarlo. Y quería compartirlo con más gente que tal vez ha experimentado o visto cosas similares, y hacerles saber que no están solos. Hay más gente quienes hemos tenido la desgracia de haber visto ese tipo de cosas imborrables de la memoria. Pues esa cabra, o lo que fuera esa cosa, la sigo viendo en mis pesadillas.